¿Qué significa más o menos? Que no se empezó y que se va a empezar, o que sí y va en tal página, ¿cómo sería? El camino. Muy bien, terminar la unidad y vamos a ver si nos da tiempo para empezar el primer trabajo práctico. ¿Saben qué le voy a pedir a esta fila? Que se hagan un poquito más hacia la izquierda. Voy a retomar desde acá, desde esta imagen que tenemos ahí para repasar algunos conceptos generales. ¿Sí? Vieron que cuando uno tiene un corte geológico como el que está acá en la imagen, suelen aparecer diferentes animales que por alguna causa, ya sea un cambio de era o de época, quedaron enterrados en las profundidades. Bueno, nosotros lo podemos utilizar a estos seres vivos que en su momento vivieron en la Tierra, y utilizar eso a nuestro favor para decir, bueno, si yo sé que un animal vivió en alguna época y está en un estrato, ese estrato tiene por lo menos ese tiempo. ¿Me entienden el razonamiento que estamos utilizando o no? Sí. Es decir, si hay algo que quedó enterrado y yo sé que ese animal, que bueno, puede ser que exista o no en la actualidad, estuvo en ese momento, me sirve para determinar el tiempo que tiene ese estrato. A eso se le llama ley de la sucesión faunística. ¿Sí? Y nos sirve a nosotros para identificar la edad y el tiempo en el que estuvo un estrato determinado. Entonces, diferentes animales que comparten diferentes estratos, si yo sé que este animal vivió hace 1500 millones de años y ocupa un lugar en una porción de tierra, sé que esa porción de tierra por lo menos está ahí hace 1500 millones de años, por lo menos. Entonces no me sirve para saber de manera exacta la edad de ese estrato, pero sí me sirve para hacer una comparación. De decir, bueno, este estrato es más viejo porque tiene este animal que este otro que tiene un animal más antiguo o más actual. Eso es lo que hace la ley de la sucesión faunística, ¿sí? Entonces nos sirve para ubicar estratos en el tiempo. Y como no es de manera exacta, porque puede ser que el estrato tenga más tiempo que después el animal se depositó, ¿sí? Es una datación del tipo relativo. Datación del tipo relativo. ¿Ah? Entonces tienen que asociar ley de sucesión faunística, como encontrar la edad o época de un estrato en particular a partir de un animal que vivió ahí en un tiempo determinado, pero me sirve para solamente aproximar la edad, no para hacerla de manera absoluta. Para hacer o para entender una época absoluta, es decir, exactamente cuando sucedió algo,
se utiliza la datación absoluta. Datación absoluta. ¿A través de qué? De un proceso químico denominado radiometría. ¿Qué es lo que se hace con la radiometría? Yo tengo una porción de tierra, la aíslo a esa porción de tierra, me llevo, o sea, tengo que ir al campo a buscarla, ¿no? Porque no me la van a pasar por Wi-Fi. ¿Estamos? Voy y quiero saber la edad de un estrato en particular. Y entonces tomo una muestra, ¿sí? Tomo una pequeña muestra, esto. ¿Una muestra de qué? Del estrato. La llevo a un laboratorio, acá. A esta muestra la trato de conservar con todas sus propiedades. ¿Qué significa con todas sus propiedades? Significa conservar en las condiciones en las que estuvo en el momento de que yo la tomé. ¿Qué quiere decir? Humedad, ¿sí? De que no se pierda su granulometría. ¿Qué quiere decir granulometría? De que si yo a esta pieza la saqué del estrato y la llevé al laboratorio, cuando llegue al laboratorio no llegue así, disgregada, ¿sí? No llegue golpeada ni nada. Es decir, conservar sus condiciones físicas y químicas tal cual las obtuvimos. Una vez que yo la llevé al laboratorio, lo que hago, supongamos que esa muestra sea de potasio. ¿Sí? Potasio K en química, ¿no? Entonces, el potasio tiene una masa determinada y tiene electrones orbitando a su alrededor. Entonces, yo lo que voy a hacer es analizar cómo es de llevarla desde el potasio hasta otro compuesto. A eso se le denomina estabilización de la muestra. ¿Sí? Es el proceso por el cual uno lleva una muestra que la saca del terreno inestable y la trata de estabilizar. ¿Sí? ¿Estabilizar para qué la quiero estabilizar? Para saber el tiempo que yo tardo en estabilizarla. Estabilizarla significa hacer o completar los electrones que tiene rodeando a la vuelta. Que muchas de las muestras que nosotros sacamos están desequilibradas. Entonces yo la estabilizo. ¿Y qué es lo que se analiza científicamente? El tiempo que yo tardé en estabilizar. A ese tiempo se le denomina vida media. ¿Sí? Y yo después entro en una tabla con esa vida media y digo, si este es el tiempo que yo tardé en estabilizar esta muestra de potasio, entonces ese elemento tiene 3.500 millones de años. Y si yo sé exactamente cuánto tiene porque estabilicé la muestra, sé la edad exacta de ese estrato. ¿Sí? Es el único mecanismo que vamos a ver nosotros para datar una muestra de suelo de manera absoluta. Los otros son relativos. ¿Cuáles eran los relativos? A ver, yo les dije dos hasta el momento. Los que se sabe el orden, pero no la edad exacta. ¿Cómo se llama esa ley? Datación relativa. No. La datación relativa es el mecanismo por el cual yo los ordeno según el tiempo, pero más o menos. Pero esa ley tiene un nombre. ¿Tiempo geológico? Tampoco. Ley de superposición de los estratos se llama. ¿Sí? Ley de superposición de los estratos me dice que si un estrato es más antiguo que otro es porque ocurrió antes. La otra de datación relativa, ¿cuál conocemos? Voy a poner acá. Datación relativa. La primera, superposición de los estratos. ¿Sí? Ley, son leyes esto, ¿no? La que acabamos de ver recién, sucesión faunística. A partir de los animales y los fósiles que tengan los estratos, si yo estimo cuánto tiempo lleva ese fósil, puedo saber estimadamente qué edad tiene ese estrato. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Para el resumen más o menos. ¿Va? La tercera, que me ayuda a decir de manera relativa. ¿Alguien me dijo algo recién? El actualismo geológico también sirve para esto.
¿Qué decía el actualismo geológico, Chade? Los procesos geológicos que suceden en la actualidad son los mismos que tuvieron lugar en el pasado. Que un hecho que sucedió en el pasado sucede de manera similar en el presente. Eso significa el actualismo geológico. Y me está faltando algo fundamental acá que lo vimos en un video, también referido a datación relativa. Estoy entusiasmado. ¿Cuál es la que me falta? ¿A mí me tocan la puerta? ¿O no? Un desastre. Y la última, para los que hicieron los resúmenes. En una carpeta 4 con forro verde y rótulo, que tiene que tener nombre completo y número de teléfono. ¿Cómo se llama? Rojas. Vos la sabés, Rojas, nada más que no te estás dando cuenta. Nada sé si hay A ver. la atmósfera primitiva. No, la atmósfera primitiva no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La atmósfera primitiva es cómo se creó y entender por qué hoy podemos respirar oxígeno y no estamos, por ejemplo, en una lluvia ácida que nos puede desprender la piel del cuerpo. Cuevas. ¿Se te ocurre algo? Profe, ¿será por la arcilla? ¿La componente? No. ¿Usted? Estudiante de la carretera. ¿Cómo es su nombre? Gras. ¿Se le ocurre algo? Vimos un video donde iban sucediendo ¿qué? Con acontecimientos. Si un acontecimiento sucede antes de otro, me sirve para entender el tiempo en el que sucedió o no. Entonces a eso se le llama sucesión o acontecimiento. ¿Sí? ¿Qué acontecimientos podrían ocurrir? Rojas. ¿Qué se te ocurre que puede suceder? O todos los estratos son perfectamente uno agrupado debajo de otro. No sucede nada en tu vida de un acontecimiento, Rojas. Erosión podría ser un acontecimiento. ¿Erosión de quién? Pero estrato. Pero ¿quién produce la erosión? Puede ser por los animales, la lluvia, el viento. ¿Y qué hace? ¿Sobre qué estrato actúa? La superficie. Por lo general sobre el último estrato, el que está sobre la superficie. Salvo que después de que lo erosionó, se deposite otro estrato encima. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser un depósito repentino de un estrato sobre uno que ya esté erosionado? La arena. Bueno, pero ¿en qué situación suceden esos? Por ejemplo, en una avalancha o no. Por ejemplo, en un deslizamiento repentino de una porción de cerro sobre la superficie que está más abajo. ¿Ah? ¿Por qué le digo esto, estimados? Porque yo les voy a dar un corte geológico y ustedes me van a tener que explicar qué es lo que sucede con el corte. Entonces tienen que ser creativos con esto. Y si hay un estrato que está erosionado, ¿cómo me doy cuenta si un estrato está erosionado? Porque en vez de estar perfectamente liso y llano sobre el otro, ¿cómo está? Está rugoso. Significa que este estrato está erosionado. ¿Sí?
Y cuando ustedes me tengan que justificar, me van a poner, ese estrato se encuentra erosionado y lo erosionó, por ejemplo, la lluvia. Después vino uno y se depositó encima. Ese que se depositó es de color rojo, por lo tanto, para mí contiene mucho exceso de hierro. Y ahí empiezan a contar la vida que tiene ese estrato. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podría haber sucedido con un acontecimiento que nos ayude con esto? Falla. Una falla del tipo de deslizamiento entre una y otra, ¿sí? Por el movimiento de un sismo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Moreno, yo estoy segura que vos me querés decir uno y no te animás. ¿Qué pasaba cuando aparecía desde la superficie interior hacia afuera y salía hacia el exterior? ¿Cómo se denominaba eso? Lo que era un pozo de agua, lo que podía ser un pozo de petróleo, o también podría ser, ¿por qué no?, una formación de cuarzo, granito, ¿sí? A través de, como si fuera un tubo que sale desde el interior hacia el exterior. ¿Cómo se denominaba eso que aparecía? Intrusión. Intrusión. ¿Está? Intrusión. Ok. ¿Estamos? Eso es todo lo que tiene que ver con la datación relativa. ¿Me ayuda a saber de manera exacta? No. ¿Me ayuda a ordenar? Intrusión. Sí, en el tiempo. Cuando Y uno ahora estamos va viendo desde lo que se el interior denomina hacia datación absoluta. Datación absoluta. ¿La datación absoluta la puedo hacer en mi casa? No, necesito un laboratorio. ¿Qué es lo que hago? Analizo, en primera instancia, hago un análisis de sus compuestos químicos. Un análisis de los compuestos químicos. ¿De qué? De una porción de material que yo extraje del estrato y lo aislé, lo reservé sus condiciones, me lo llevé al laboratorio y hago un análisis de sus componentes químicos. Detecto qué componentes químicos tiene. Y luego que detecté qué componentes químicos tiene, ¿qué calculo? Calculo su vida media, es lo que se llama. Calculo su vida media. ¿Qué es la vida media de ese componente? Es el tiempo que tarda en estabilizarse, porque estaba inestable. Entonces, a través de sustancias químicas, calculo el tiempo que tarda en estabilizarse ese elemento químico. ¿Sí? Por ejemplo, estoy acá, potasio. Si llego hasta acá, tardé un tiempo y me transformo en potasio más argón. Eso es lo que tiene el ejemplo. El tiempo que tardé en transformarme de potasio hasta argón se denomina vida media. Mientras más o menos vida media tenga, puedo saber con exactitud la edad de ese estrato. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Verdadero? ¿Cómo era tu apellido? Barrio Nuevo. Barrio Nuevo ha pedido contestar la primera pregunta de este verdadero o falso. Dice Barrio Nuevo, todos atentos. La datación relativa nos permite conocer la edad de las rocas en millones de años. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque no permite saber la edad, sino la época más o menos. O sea, La sucesión, ordenarlo en el tiempo. Bueno, bien justificado, porque también podría ser verdadero, porque me da, si yo sé en qué momento sucedió, aproximadamente sé en qué época, pero no de manera exacta. O sea que depende de cómo la justifique, puede ser verdadero o falso. Eso tiene mucho de mis exámenes. ¿Ah? Depende de la justificación que ustedes pongan, es si el punto está bien o mal. ¿Sí? Bien justificado, Barrio Nuevo. ¿Ah? Nada que ver con el resto. Mentiras, todavía no le pregunté al resto. La segunda, ¿hay algún voluntario?
levantando la mano. Vos. Sí. ¿Qué dice? Si encontramos sedimentos glaciares en una zona, ¿podemos afirmar que en algún tiempo estuvo ocupada por el hielo? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con los glaciares con el hielo? ¿Ves que es tan fácil de perder la pregunta? El glaciar es una masa de hielo que ocupó ese lugar en el tiempo. ¿Ah? La sabes, pero tenemos que aprender en geología a justificar bien la respuesta. ¿Estamos? Esa es la parte que yo quiero que entrenemos este año. ¿Quién es el voluntario? Vaya A para el tercero. Bueno, Pero no dije que sí. Ella. ¿Cómo es tu apellido? Hinojosa. Atenta, Hinojosa, por favor te lo pido. Atenta. ¿Sí? Mira lo que dice. Si conocemos la edad de un fósil, podemos saber la edad exacta del estrato que lo contiene. ¿Los fósiles de qué características son? Porque eso también tenemos que saber clasificar. Un fósil puede ser que tenga, ¿sí? Porque es un elemento biológico que se petrificó en el tiempo, es un fósil. ¿Ah? Y dentro de los elementos biológicos, ¿a quiénes tenemos? Puede ser un animal, o puede ser de origen vegetal. Por ejemplo, la definición de fósil no está en el dossier. Es algo que lo tienen que saber, así que yo ya iría escribiendo la definición de fósil en el resumen. Entonces, Hinojosa, si el fósil este fuese de origen animal, ¿podemos saber la edad exacta del estrato? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Todos? Ella no está de acuerdo, me gusta que no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el feto pudo venir antes o después de cuando se formó el fósil. ¿Se dan cuenta? La edad del fósil me dice que por lo menos tiene esa edad, ese estrato, pero no de manera exacta. ¿Entendés? Porque puede ser que el fósil se haya depositado ahí, ¿entendés? Y que el estrato sea más antiguo, pero yo sé que por lo menos tiene esa edad. ¿Entendés? Porque ahí estuvo el fósil. ¿Estamos de acuerdo en los cosas? ¿Lo entendiste? Sí. Excelente. Ese ejemplo lo tienen que poner ustedes en el resumen para acordárselo cuando tengan que hacer práctica. ¿Quién sigue? Gras ya hizo su aporte, Chade ya hizo su aporte, ya tienen presentes ustedes. Rojas, hasta ahí, te vas a gastar todo el cuaderno si seguimos así. Moreno ya participó. ¿Quién más? Cuevas. El tiempo que tarda un elemento inestable en reducirse a la mitad nos permite conocer la edad exacta de la roca. Podría ser verdadero ya que podemos duplicar la edad. Es verdadero, estamos de acuerdo, pero no porque se duplique la edad, porque ese es el concepto de qué? De la vida media, que es lo que utiliza la datación absoluta para determinar la edad exacta de nuestra. ¿Ah? Esa sería la justificación real. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, acá hay un resumen de, ya que sabemos cómo ordenar los estratos, de las cosas que fueron sucediendo en el planeta, según la era en la que tocó, hace cuántos millones de años sucedió, por eso es el signo negativo, porque es hacia atrás, ¿sí? Y en qué periodo sucedió, primario, secundario, terciario, cuaternario, y algunos de las apariciones más importantes. Esta tabla también, yo no sé si la puse en el dossier o no, pero esta tabla estaría bueno que la busquen, que la tengan para cuando tengamos los exámenes y que ustedes puedan reconocer por colores las eras y los acontecimientos que fueron sucediendo en cada uno de ellos. A partir de esto, entonces, es que voy a ver si puedo
aumentarle un poco el sonido. Y a partir de esto es que terminamos la unidad 1 y ahora tenemos un breve repaso de lo que hemos visto y de lo que estudia la geología. Dentro de muy poco vamos a tener la primera astronauta argentina y es de Salta la chica. El planeta Tierra es continuo de cambios de todo el tiempo, tiene características totalmente diferentes a lo largo de su interior, al igual que de su exterior. Lo que vamos a tratar de hacer en las próximas unidades es tratar de explicar un poco lo que sucede en cada una de ellas. Por eso es esta primera unidad. Lo que ven ahí son geólogos que están tratando de estudiar de dónde viene todo lo que conocemos en el planeta. Eso se puede hacer en campo o también se puede hacer a través de laboratorios, ¿sí? Como hicimos recién el análisis de la vida media, se estudian todas las particularidades del planeta, olas, oleaje, la intensidad, la velocidad, la dinámica, y cada una de ellas tiene un porqué. Movimientos sísmicos. Así que con esto terminaríamos la unidad número 1 y nos preparamos para la presentación del primer resumen. El primer resumen de la materia no solamente contiene lo que yo les puse en el dossier, sino todos los apuntes que ustedes fueron fueron obteniendo a partir de las clases. Vamos ahora a hacer y a comenzar el... ¿Tienen duda de cómo presentar el resumen? Ya lo aclaré en 2 oportunidades. Esta es la última. Si tienen una duda de presentación del resumen, es ahora. Se puede presentar impreso. ¿Cómo? Impreso se puede presentar o puede... Es a mano. A mano y papel. En el cuaderno. No quiero resúmenes que se los haga la computadora, quiero resúmenes de ustedes. ¿Cómo lo presentamos? El próximo lunes, con todo lo que vimos ahora, que es lo último. Y ahora vamos a charlar un poco sobre el trabajo práctico que va presentado con el resumen. El trabajo práctico lo tienen. Es una especie de repaso de todos los conceptos que estuvimos viendo ahora. Por ejemplo, vamos a comenzar con este punto número 1. Me dice a qué principio geológico le corresponde cada descripción. ¿Sí? En el punto número 1 me dice, en una región costera. ¿A qué hago referencia cuando hablo de una región costera? Al lado del mar, ¿Dónde? cerca del mar. Una región que dé con un mar, es una región costera, o inclusive también puede ser con un río, pero un río de grandes dimensiones. Por ejemplo, el río Paraná o el río de la Plata, si viajaron o conocen Paraná, uno se pone a ver de frente del río y no ve su límite final, por lo tanto cree que está en el mar. Eso también es una región costera, ¿sí?
No hablo, por ejemplo, del río de los Sarmientos, porque básicamente es un río estacional. Las regiones costeras son de ríos que perduran el tiempo. Los ríos estacionales son aquellos que solamente suceden en determinadas épocas del año. Por ejemplo, el río de los Sarmientos, que es estacional, ¿en qué época del año tiene su mayor caudal? ¿O da igual todo el año? En su mayor época de lluvia, comienzan por lo general en diciembre y terminan en esta época, marzo, abril, ¿sí? Para que vayamos conociendo también Chilecito. ¿Estamos? Ese es el periodo por el cual el río de los Sarmientos tiene más caudal de agua. ¿Significa que solamente tiene agua en esa época? No. ¿Por qué? Solo en esa época se produce. Solamente en esa época se ve el agua en su parte exterior, pero en el interior, en su acuífero, tiene agua. El río va por debajo. ¿Sí? ¿Estamos? La mayor cantidad de agua va por debajo, nosotros ni lo vemos. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que se hace? Presten atención en esto. Para esta cartuchera que nos tiene que servir para algo. Si yo a esta cartuchera le empiezo a llenar de cosas, llega un momento en que sale por afuera de la cartuchera como esta, ¿o no? Así le pasa al agua. El agua tiene una porosidad que hace que las gotas se absorban. Cuando la absorción de la lluvia que cae la satura el estrato, ya no le permite más contención de agua, empieza a salir hacia afuera. Eso es lo que le pasa al río de los Sarmientos. En realidad sí lleva agua, pero en su interior. Entonces, ya me fui. Vamos a responder primero esto. En una región costera se observa una secuencia de capas de sedimentos. ¿Qué son capas de sedimentos? Fueron depositados ahí. Un sedimento es algo que se depositó en el fondo del mar durante diferentes periodos de tiempo. Las capas inferiores contienen fósiles de organismos marinos más simples y las capas superiores contienen fósiles de organismos más complejos. No está diciendo la teoría de nada, está dando un ejemplo para que ustedes decidan con cuál de estos conceptos lo abarcan de mejor manera y yo lo puedo poner acá. Entonces es un ejemplo real. Entonces, ¿quién explica de mejor manera esto? La superposición de los estratos, la sucesión faunística, el autorismo geológico, la sucesión de los acontecimientos o la datación absoluta. La superposición de estratos. Ella dice superposición de estratos. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo con ella? O ganamos todos o nos unimos todos. Chale, vos que le decís algo y no te animás. Moreno también está descontrolada. Moreno que quiere responder esta pregunta. En una región costera se observa una secuencia de capas de sedimentos depositadas en el fondo del mar. Durante diferentes periodos de tiempo, las capas inferiores contienen fósiles de organismos marinos más simples y las capas superiores contienen fósiles de organismos más complejos. Superposición de estratos, actualismo geológico, sucesión faunística, superposición de acontecimientos o datación absoluta. ¿Cómo era su apellido? Gallardo. Gallardo. ¿Tiene que ver algo con Gallardo de quinto año? Sí. Gallardo dice que ella colocaría ahí superposición de estratos porque es la que mejor explica lo que te pasa. Y el resto lo deja vacío porque... ¿Sí? ¿O qué hay? Moreno, jugátela. La sucesión faunística. Sucesión faunística, me dice Cuevas. ¿Quién está con Cuevas y quién está con Gallardo? Gallardo, levante la mano. Los muchachos se pusieron de acuerdo menos Fajardo. ¿Y quién está con Cuevas? Bueno, acá es capciosa la pregunta. ¿Por qué? Porque me dice que las capas inferiores contienen fósiles de organismos marinos.
¿sí? Y las capas superiores contienen fósiles de organismos más complejos, pero no me está diciendo nada del fósil en sí. No me está diciendo ni de qué tipo es, ni de cuándo sucedió, como para tratar de ubicarlo en la sucesión faunística. La sucesión faunística me dice que un elemento, ya sea un fósil de origen animal o vegetal, estuvo ahí en un tiempo determinado, por lo tanto yo puedo estimar ese estrato. No me está diciendo esto, simplemente me lo está comentando. Entonces esto, superposición de los elementos. Ganó Gallardo. Gallardo 1, Cueva 0. Yo sé que vos vas a ganar. No te despidas. Vamos con el que sigue. Vamos con esta de acá abajo. Una excavación arqueológica. ¿Qué es una excavación arqueológica? Un hueco que se hace en el suelo con determinada maquinaria para estudiar algún fenómeno. Se descubre una serie de capas de suelo que muestran una secuencia de ocupación humana a lo largo del tiempo. Las capas más profundas contienen artefactos de culturas antiguas, ¿sí?, de los indios, está diciendo, mientras que las capas superiores contienen artefactos de culturas más recientes. ¿En dónde lo ubicaría? En acontecimientos ¿Quién me dijo eso? ¿Apellido? morales. Morales. ¿Tiene algo que ver con Morales de quinto año o no? Morales dice que los acontecimientos pueden estar en una buena opción acá. ¿Usted? ¿Acontecimientos? Moreno, de vuelta, yo sé que usted quiere detectar cuál es y decirnos. Juéguesela, Moreno. ¿Comparte lo que dijo Morales o no? Gallardo comparte lo que vos dijiste. Cuevas. Moreno. Yo opino lo mismo. Compartir lo de Morales. Gras. Gras está ubicando en qué parte del cuaderno está hecho. Fajardo. Siempre había moral. Está bien, porque los acontecimientos no solamente tienen que ver con cuestiones de la estructura interna del estrato, sino que puede haber sido un acontecimiento humano el que ha realizado esa modificación. Y al haber encontrado artefactos, la sucesión de los acontecimientos, en este caso, aparición de vida humana en diferentes épocas, me pueden datar de manera absoluta o relativa este estrato. Relativo. ¿Sí? Relativo. ¿Estamos con el primer punto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Perfecto. Genial. Vamos con el segundo. Dice que yo indique si estoy hablando de una datación relativa o una datación absoluta. ¿Está? Vamos a elegir uno de estos. Por ejemplo, el 3. Se descubre un fósil de dinosaurio en una capa de sedimento y se determina su edad comparando los fósiles presentes en capas de sedimentos similares en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque entra el actualismo geológico, ¿no? ¿El actualismo geológico? Puede ser una parte del actualismo geológico, para mí también sería la sucesión faunística, porque estoy hablando de un fósil de un dinosaurio. ¿Sí? Entonces, si yo sé de qué edad del fósil de dinosaurio, puedo saber aproximadamente qué edad tiene el estrato, pero está bien el contenido que sea de datación relativa. A ver, identifiquen alguno de estos que sea absoluto. Yo ya tengo puntos de Córdoba, la voz, ¿no? ¿Ya? Sí. No. ¿Vos, Fajardo. Fajardo? Puede ser la última cosa. Vos hiciste la presentación la clase pasada. Ella ya sumó 200.000 puntos para su examen. Bien, Moreno. Puede ser la última.
¿Qué dice la última? Se utiliza la desintegración radiactiva del carbono 14 en restos orgánicos para determinar la edad de un sitio arqueológico, encontrando que los restos tienen aproximadamente 300.000 o 3.000 años de antigüedad. ¿Estás de acuerdo, Lorena? Sí. Absoluta, sin ninguna duda. Estamos hablando de números exactos. Bien, gracias. Punto 3. Me dice, ¿qué hiciste, Fajardo? Me pregunta si el proceso es biológico o geológico. ¿Sí? ¿Biológico o geológico? ¿Ustedes tienen biología o tuvieron biología? Bueno, ¿qué estudia la biología? No se peleen para decirme qué estudia la biología. Los seres vivos. ¿Ah? Los seres vivos. ¿Pero qué de los seres vivos? O sea que la biología no estudia un ser que ya falleció, por ejemplo. Es el ciclo de Sí, vida. estudia la interrelación de los organismos vivos, su estructura, composición y funcionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo de corales, ¿sabe lo que es un coral? Sí. ¿Sí? Construye un arrecife en un ambiente marino, proporcionando un hábitat para la diversidad de especies marinas. ¿Es un proceso geológico o biológico? Biológico. Biológico, de acá a la China. ¿Vamos? A ver, identifiquen uno geológico. Ujú. El primero, Rojas. Rojas dice, en un área montañosa se observa la formación de una grieta debido al movimiento de las placas tectónicas. Excelente. ¿Ven que son muy fáciles los exámenes? Era un examen en algún momento. De hecho, yo le voy a subir a ustedes el examen del año pasado, pues aquí. No les den un infarto como un de buena gana. ¿Qué hiciste, Fajardo? Dice, en cada enunciado, cuidadosamente, y determina a qué ciencia se refiere. Tenemos geoquímica. ¿Qué era la geoquímica? La relación entre la geología con las ciencias químicas. ¿Qué estudio geoquímico vimos en la unidad número 1? La radiometría de la datación astronómica. ¿Sí? ¿Qué más? La paleontología. ¿Qué era la paleontología? ¿La combinación de qué? Siempre son combinaciones. De la biología con la geología. ¿En qué lo estudiamos en la unidad número 1? En fósiles. En fósiles. La geofísica, ¿qué era? Geología con la física. ¿Qué vimos? Recién nos dio un ejemplo, Rojas, de la geofísica. El movimiento de las placas tectónicas. El ejemplo anterior. ¿Sí? ¿O qué más? La granulometría, separamos, ¿se acuerdan? En piedra, grava, arena. Esas son propiedades físicas de los estratos. Después tengo la biología, que ya la definimos, la mineralogía. Son los minerales que existen en el planeta mediante la formación de procesos geológicos. ¿Sí? La mineralogía, por ejemplo, estudia la formación de los diamantes, el oro, las perlas. Climatología, ciencia que estudia el clima. ¿Ustedes creen que es importante saber del clima para el estudio geológico? Sí. Y básicamente depende para qué, para todos los fenómenos del tipo erosivos. ¿Sí? Oceanografía, un científico que estudie la oceanografía es un geólogo especializado en los mares y océanos. ¿Sí? Estudia el movimiento de los océanos. Vamos a ver dentro de muy poco una película donde hay un oceanógrafo que determina cosas muy importantes. Después tenemos la ecología, el medio ambiente, ¿sí? En relación con el planeta Tierra. Hidrogeología. La hidrogeología estudia. Son todos estos conceptos los que ustedes deberían después tenerlos escritos en el cuaderno, ¿saben?
para que no se estén preguntando qué era la hidrogeología en el momento del examen. ¿Está? Por eso, el que mejor tenga de resumen y el que más lo interprete con sus palabras va a ser el que mejor nota saca. De eso se trata. ¿Ah? Es un libro para ustedes, ¿no? La hidrogeología estudia los procesos del agua en el interior del planeta, como lo que recién les explicaba del río de los Sarmientos. ¿No? Uno lo parece y ve que está seco todo el año. Sí, en su superficie está seco, pero para los que realmente tienen conocimiento, debajo de él va muchísimo. Si no, ¿de dónde uno ve que por ahí se levanta y el Famatín está todo nevado y no llega nada de agua acá abajo? ¿Dónde cree que se ve eso? Una parte es la formación de nubes y la otra baja por el río y se mete en el acuífero, que se llama. Y el acuífero es subterráneo. De ahí sacan toda el agua de fincas que hay alrededor. ¿Sí? Después tengo la geomorfología, que estudia la forma, ¿sí?, de los elementos que se formaron en el planeta Tierra. Porque hay algunas rocas que son redondas perfectas y hay otras que son triangulares. Eso lo estudia la geomorfología. Y la geocronología es el estudio de la geología en el tiempo, a través de su historia. Entonces, yo le doy diferentes enunciados y ustedes me tienen que decir qué ciencia es la que mejor lo explica. Por ejemplo, el enunciado 4, léelo, Fajardo. Se estudia la composición y el concepto. No. Léelo bien y con ganas y con fuerza, porque con esa lectura ninguno de los chicos quiere escuchar nada. Se estudia la composición y el comportamiento de los fluidos subterráneos, así como su interacción con las rocas circundantes. ¿Cuál sería? Composición y comportamiento de un fluido subterráneo. Moreno. ¿A dónde dice hidrología en ese enunciado? Hidrogeología, Moreno, excelente. Bien. ¿Se dan cuenta entonces del punto número 4? Sí. ¿Sí? Mira, ya lo está completando, Gras. Excelente. ¿Qué más? El enunciado 5. ¿Quién lo va a leer? Gras. Se investiga la historia geológica de un área específica utilizando técnicas de datación radiométrica y análisis de isótopos. ¿Cuál es, Gras? Jugátela después, si está bien o está mal, lo analizamos. Paleontología. Valle Nuevo dice que no. ¿Por qué? Química. ¿Por qué? Porque ahí habla de datación radiométrica. Y la datación radiométrica solamente la estudiamos en la... Geoquímica. ¿Por qué no sería la de los fósiles? Porque la paleontología solamente estudia por qué ese animal ocupa ese lugar, qué características tuvo, pero no química, no de la manera o en su profundidad de manera química, sino de manera biológica. ¿Sí? Por eso la paleontología es biología con tecnología. ¿Estamos? Está simple, ¿no, Chade? ¿Qué opinas vos? ¿Es una papa esto o no? Tenemos que hacerlo más complicado, entonces. ¿O no, Hinojosa? ¿Verdadero o falso? Bueno, así son los exámenes. ¿No? A ver. El verdadero o falso. El C, Valle Nuevo. Vos que terminaste recién. ¿Qué dice? La atmósfera actual de la Tierra está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. Ahora todos, al unísono. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Mínimo un 9,88. ¿Estamos?
Por favor. ¿Verdadero? ¿Sí? Fajardo. Sí. Mariano. La B. Léala. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos en la atmósfera primitiva. Nadie te entiende nada. De vuelta. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos. Nadie te entendió nada porque te trabaste de vuelta. De vuelta. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos en la atmósfera primitiva. De vuelta. ¿Cómo se indujo? Sí, así dice. De vuelta. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos. No puedo pronunciar. De vuelta. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos en la atmósfera primitiva condujo al desarrollo de la capa de ¿La capa de qué? ozono. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Escuché un falso por ahí también. Que no digo que te maten. Pero puede ser. ¿Quién dijo verdadero? Levante la mano. ¿Y falso? No puede estar entre el verdadero o el falso. ¿O es verdadero o falso? ¿Falso? ¿Ya de falso? ¿Por qué no levantaste la mano entonces? ¿Rojas? Falso. Verdadero. ¿Y por qué no levantaste la mano? Lo estaba leyendo. Moreno. Verdadero. Miranda. Todo verdadero ahora. La liberación de oxígeno por los organismos fotosintéticos en la atmósfera primitiva condujo al desarrollo de la capa de ozono. ¿Verdadero? ¿Sí? Atmósfera primitiva, formación de oxígeno. ¿Está? Sí. Y a ver, ella hizo una pregunta. Ozono, dijo. ¿Qué tiene que ver la capa de ozono con la atmósfera? Porque. ¿ella le preguntó? No, todo. Pero ella dijo ozono. Sonó como que estaba No, confundida. que no lo hice pregunta, no lo hice por pregunta. Y bueno, está buena la pregunta para el examen. ¿Qué diferencia hay entre la capa de ozono y la atmósfera? Porque la capa de ozono es oxígeno que se hizo resistente a la luz ultravioleta. A los rayos ultravioleta. ¿Y el resto está de acuerdo con eso? Miren lo siguiente. El oxígeno, lo voy a hacer con un gráfico, para que lo entiendan mejor. Supongamos que este es el planeta Tierra, ¿estamos de acuerdo? El oxígeno circundante al planeta Tierra, se llama capa atmosférica, ¿sí? Que no solamente llega desde acá a sus diferentes capas. Vamos a ver que está la estratosfera, la troposfera, vamos a ver que está la exósfera, la termósfera. En unidad 2 vamos a estudiar eso. Todas esas capas que yo les acabo de nombrar, que todavía ustedes no conocen, conforman lo que se denomina la atmósfera. Son todas estas capas, ¿sí? Y el ozono es la capa limítrofe, que es la que mayor densidad tiene. Acá se ocupa lugar la capa de ozono. Es la externa de la atmósfera. Y ozono químicamente es oxígeno 3. ¿Por qué? Porque los rayos del sol modificaron el oxígeno tal cual lo conocemos para generar una capa más densa y que nos proteja de los rayos del sol. ¿Está ahora la justificación?
O sea, la capa de ozono forma parte de la atmósfera. ¿La atmósfera forma parte de la capa de ozono? Sí, no. No. ¿Está? Bien, ahí está bien diferenciado. Bueno, ese es el verdadero falso. Sigamos. En el trabajo práctico. No, hasta el punto 5. A desarrollar todo el trabajo práctico hasta el punto 5, ahora de manera individual en su banco, salvo que tengan una duda, lo consultan con el compañero solo de al lado, y si tienen entre los dos esa duda y no se la pueden salvar, me la consultan a todos. ¿Está? A laburar hasta el punto número 5 en el práctico. A trabajar. Quiero que trabajen. ¿Vos tenés el práctico? ¿Vos? ¿Vos? Y bueno, trabajen ustedes dos. Pero trabajen, no los quiero ver haciendo otra cosa. ¿Vos? Desastre. Con él. Vos también. ¿Vos tenés el práctico? Morales, vos fue con él. Vos de a dos como máximo, dije. ¿A quién te falta? ¿Vos te falta el práctico? Con ella. ¿Vos tenés el práctico? Una catástrofe. ¿Quién tiene el práctico? ¿Vos lo tenés? ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo con ella. ¿Está? Ustedes dos, compártense la información, ponete al lado. Total, antes de irnos me van a dejar una ordenada. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Ah? ¿Ya lo tenés? Tenía, pero lo perdí. ¿Ustedes tienen el práctico? ¿Ustedes? ¿Entendiste esto? No. Va a trabajar y tiene millones de Yo creo que vendimos en carpeta abierta. Bueno, no le echen todo el trabajo. Durante la exploración de un yacimiento fósil, Moreno, se descubre una secuencia de restos orgánicos marinos que llévate el muestran barco una si querés. transición gradual de especies más primitivas a especies más avanzadas a lo largo del tiempo geológico. Moreno, Esta en transición cuanto no coincide te con deje cambios trabajar, en el ambiente marino, me da un infarto. Y como cuando me fluctuaciones levante de la del infarto, temperatura y la salinidad lo del agua. mando Que a otro que curso. ¿Ah? Anda para allá. ¿Será sucesión? Bueno, mirando. Ah, mira, ahí está. Mira, hacerlo con él. Podría ser sucediendo acontecimiento por Bueno. acontecimiento, no. Está en un lenguaje complicado. Sí, ¿dónde va? A trabajar ustedes dos, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas que pasaron en el presente. Sensación faunística que... En cuanto vean que hay algo que no entienden, me llaman. Yo estoy en este momento para sacarles dudas. Pero acá no dice algo de lado, sí. ¿Para qué actualismo geológico? Actualismo geológico es cuando algo pasó en el pasado y pasa de manera similar en el Todo lo que presente. sucedió antes sucedió de la misma manera en la actualidad. Porque los Como procesos fluctuación en la temperatura y la salinidad del agua. todo lo que Yo creo que sucedió sería antes, procesos montañas, cómo se formó la oxígeno de la atmósfera. Igual lo voy a Sucede de la misma manera corroborar en en la mi actualidad, clase. sucede más actualismo. ¿Ah? No cambia, se mantiene en el tiempo los procesos. El punto 2, que es datación relativa o absoluta. Un geólogo observa que una capa de roca sedimentaria se encuentra por encima de otra capa y concluye que la capa superior es más joven que la capa inferior. Relativa. Porque no Claro, hice, no dice edad exacta. no la menciono, no hice. Claro. Mediante el análisis de los isótopos de uranio en una muestra de roca ígnea, los científicos determinan que la edad de la roca es de aproximadamente 1.6 Relativa, aproximadamente. Acá también dice aproximadamente 3.000 años naturales. Cuando dice de análisis de isótopos es porque está usando datación absoluta radiométrica. ¿Entendés? Está analizando. Duda que tengan, me avisan. Sí. Después, un arqueólogo utiliza la superposición de artefactos en un sitio de excavación para determinar la secuencia temporal de la ocupación humana en esa área. Relativo.
Bueno, yo lo hice pero no sé, no estoy segura. En una área meteorológica. Yo tengo acá mi resumen, cualquier cosa lo puedo traer. Lo que confunde es lo de la carta, que suena Miranda. raro, que la carta desde lo de la flor, me confunde. ¿Va bien? ¿Vas entendiendo? ¿Estás leyendo? Claro, plantas. Bueno, ¿Estás leyendo? Pero ¿quién es el que fomenta la grieta en las rocas? Claro, entonces un proceso biológico que afecta biológicamente, pero que es lógico. Porque las plantas son las que agrietan las rocas. ¿Barrio Nuevo cuánto es? entonces biológico requeriría ¿Vos viniste a las 3 clases? Sí. ¿Morales cuánto? María. ¿Viniste a las 3 clases? ¿Con doble S? Bueno, no voy a poner yo. cuando algo termina. ¿Viniste a las 3 clases? Acá tengo a Fajardo Mariano. Sí. ¿Vos faltaste uno? Voy a poner a practicar un montón de estas cosas porque si no, no lo voy a entender. ¿Y Hinojosa cuánto? Eh, ¿Vos no viniste a las 3 clases? ¿Serio? Sí. Después tengo a Córdoba, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mara. Mara. ¿Viniste a las 3 clases? Yo no soy de una cosa. Ella es Fajardo Julieta. ¿Y quién es Córdoba? No vino. Fajardo, Julieta. ¿Vos viniste a las 3 clases? Sí. ¿Allá atrás? Martín, Candelabro. Martínez, Candelabro. ¿Sos algo para los Martínez de quinto año? ¿Vos viniste a las 3 clases? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Le vas entendiendo? ¿A quién tengo allá? ¿Gallardo? Sí. ¿Cuánto? Elena, sin H. 3 clases. Sí. Bianca, Alderra, Alderrama, Bianca. Mela, la dos. ¿Viniste a las 3 clases? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tu hermana cómo está? ¿Qué? ¿Está estudiando? ¿Está estudiando? ¿Sí? ¿A dónde está estudiando? No sé dónde. No sé dónde, pero. No sé dónde en realidad. Está estudiando etnología. ¿Tecnología? Mineralogía, ¿te ¿Moreno acuerdas? cuánto? Utiliza. ¿Día? No, perdón, no te. Pero sería algo que. ¿Rojas cuánto? No sé, investiga más a profundo lo ¿Vos viniste a las 3 mineral, clases? creo. Como cristalización de ¿Quién está al minerales lado o De los minerales en la su tierra. padre, su pobre se padre? analiza el movimiento de las placas tectónicas y se utiliza las ondas sísmicas para comprender la estructura interna Usted de es las placas tectónicas. la que tiene un pariente que no sabía, que lo descubrió hace poco. ¿Datación relativa o absoluta? ¿Ecología de qué era? De medio ambiente. Medio ambiente. Y la geomorfología es. No sé si sería que toma ya en cuenta la forma de la tierra. La ley se responde con la formación de la roca argentina. Ahí dice cómo se forma el oxígeno. Que estudia la forma de las rocas. Entonces sería geofísica. Geomorfología ya tendría una forma. Bueno, iba bien. Se investiga la evolución de los organismos a lo largo del tiempo geológico y se estudian los fósiles para entender cómo han cambiado las formas de vida en el pasado. Mineralogía. Espera, en este creo que sería paleontología, ¿no? Que geomorfología estudia la forma de las rocas, no cómo se forman.
O sea, afirmado. Sí. En cuanto a eso, se estudia la composición y el comportamiento de los fluidos subterráneos, así como la interacción de las rocas circundantes. Sí, creo que sería hidrología, porque hidrología estudia el comportamiento de los líquidos en el interior de la roca. Después se investiga la historia geológica en un área específica utilizando técnicas de datación radiométrica y análisis de isótopos geológicos. Completamente que son isótopos. Yo tengo acá lo de la atmósfera primitiva. Después tengo gas, ¿cuánto? ¿No viniste las 3 clases? Y después tengo el llave. Sí, vino las 3 Es muy clases. diferente a la actual, es rica en dióxido de carbono, y que Porque estudia la cristalización de minerales. Ya voy a hacerlo. ¿O no? Faltó hoy. Metano, amoníaco y vapor de agua. Yo de lo que me acuerdo del primer año era de la sopa de no sé qué, que creo que eso decía que tenía el mar. Amoníaco y metano y vapor de agua. No estoy segura. Acá tengo un poquito de saque. Espera, no estoy en ese todavía. No, creo que es falso. ¿De qué es falso? ¿De cuál? Dice la atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente con metano, amoníaco y vapor de agua. Pero ella como que estaba compuesta, tipo, ¿qué contenía? Claro, pero acá dice nitrógeno y azufre. Y vapor de agua. Vapor de agua, claro. No, no, en realidad no sé. Bueno, lo pongo falsa, pero de ahí va. Para que sea favorita, eso tiene que haber. Eso es lo que claramente. O un animal, o te tiene que estar algo de 2 páginas. ¿Cuántas páginas dice que no? 2. Me acuerdo de eso. Una secuencia de restos de organismos marinos. Entonces vapor de agua estaría en el aire. Porque es una etapa de que la Tierra se condensó y se formó el océano. Ajá. Entonces estaba en el aire, seguro. La formación de la capa de ozono se produjo en la estratosfera debido a la reacción del oxígeno con la radiación ultravioleta social. Eso es verdadero. La disminución en la concentración de ozono en la atmósfera se debe principalmente a la liberación de gases de efecto invernadero. Eso no sé. Profe, ¿qué son gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero sucede lo siguiente, lo vamos a estudiar en las unidades futuras. Cuando ingresan los rayos UV, el planeta ultravioleta, hay 3 tipos de gases UV, lo vemos en la unidad que viene, UVA, UVB y UVC. Si ingresaran UVA al planeta, todos seríamos mutantes básicamente, porque son los que generan efectos cancerígenos y demás. Son los más tóxicos de todos. Al UVA los absorbe por la totalidad la capa de ozono. O sea que nos protege en parte de los UVC. Los UVB también los absorbe la capa de ozono. Cuando ingresan, esta capa de ozono tiene un determinado espesor. Entonces funciona como un cristal. Ingresa, hay partes de la superficie marina que hacen efecto lupa o ventana. Ingresa, ven ese efecto y vuelven a rebotar y salen. Entonces se hace esto. Ingresa un rayo, ese rayo rebota y vuelve a salir, se encuentra con la capa de ozono y vuelve a rebotar y vuelve a bajar. O sea que hay parte de los rayos que andan dando vueltas alrededor de la atmósfera. Cuando hay altas temperaturas, por
algún efecto volcánico en el Sol, esto aumenta. A estos gases que hay acá en la atmósfera se calientan y generan determinadas circunstancias que hacen que el planeta funcione de determinada manera. Esos son los gases de efecto invernadero. Es como cuando vos querés conservar una planta en un invernadero. El invernadero está mucho más caliente, tiene mucho más humedad. Lo mismo sucede con el planeta. Entonces, ¿afectan el desgaste de la capa de ozono o no? Porque rebotan. No, al desgaste. Ok. Entonces, A ver, los rayos ultravioletas rebotan. Los gases no rebotan. Los gases son los contenidos que hay adentro de la atmósfera que aumentaron su temperatura producto del efecto invernadero. Si esos gases son tóxicos, destruyen la capa de ozono. Ojo. ¿Sí? Entonces, si habla de los gases específicamente, sí. okay. ¿Está? Okay. Por ejemplo, ¿cuál es un gas que afecta la capa de ozono y que genera y que hace del efecto invernadero o aumento de la temperatura? Los aerosoles. También del combustible, ¿no? Los aerosoles que uno se echa, por ejemplo, o los desolantes de ambiente, tenés que fijarte que los que compren no afecten la capa de ozono, porque eso después se libera, lo que no se utiliza, y generan gases que con el aumento de la temperatura destruyen la capa de ozono. Ok. La formación de la capa de ozono ocurrió durante la era paleozoica. Ya estaba Bueno, lo siguiente entonces, porque ya son las 1:10. El resumen sí o sí para la clase que viene. Listo. Con las condiciones que le pedí el primer día de clase. ¿Está? Sí. No carpeta, el cuaderno, como yo se lo pedí. ¿Estamos? Ya no hay más tiempo para la clase que viene. Y la clase que viene, el trabajo práctico hasta el punto 5 completo. Yo la clase que viene voy a trabajar desde el punto 6 en adelante. ¿Sí? Entramos a una clase de por medio del rendido del examen, del primer examen. ¿Está? Se lo hago su tiempo. Profe, disculpe. ¿Son carpeta abierta todos los exámenes? Todo lo he hecho. Ok. Hay que copiar todo. Eso es. Pregunté. Bueno. Yo siento que el último sería fácil. Yo sabes que no se lo subo y es muy pesado. Bueno, estamos al lunes 30. El primer examen va a ser el lunes 13. ¿Está? Ok. 13 de abril.